Hola, muy buenas tardes. Yo soy Mijail Rojas, maestro, bailarín y coreógrafo de danza contemporánea. Y en esta ocasión vengo a conversar un rato con ustedes y compartirles un poco de mi experiencia en el mundo de la danza contemporánea. Pero primero quisiera agradecer al Teatro del Estado General Ignacio de la Llave y a todo su equipo por esta cordial invitación y por abrir estos espacios de diálogo. Bueno, quisiera comenzar contándoles un poco mi historia, pero a grosso modo, y luego ir con los detalles que yo creo que pudieran aportar algo a los escuchas. Bueno, yo nací en Cuba y inicié mis estudios en la Escuela Vocacional de Artes de Holguín a la edad de 12 años, en el año de 1985, donde cursé los primeros 3 años de mi carrera como bailarín y posteriormente pasé a la Escuela Nacional de Artes, a Cubanacán, a terminar el resto de mi carrera. Terminé en el año de 1992 y me gradué de bailarín y maestro de danza moderna y folclórica. Posteriormente tuve la fortuna de ingresar a una de las compañías de danza independiente más importantes de Cuba, la compañía de danza teatro Retazos, dirigida por la extraordinaria coreógrafa y maestra Isabel Bustos. Con ellos trabajé varios años, hicimos muchas giras nacionales e internacionales y en el año de 1995, por cuestiones personales, decido venir a radicar a México, a la Ciudad de México específicamente, donde en el año de 1996 me encontré con Alicia Sánchez y empecé a trabajar con ella inmediatamente. Aproximadamente trabajamos unos 8 o 9 años y fue un trabajo intenso, maravilloso, igual muchas giras nacionales, internacionales, muchas obras, mucha investigación, muchos procesos. Y como todo proceso de trabajo se agota y yo ya tenía la inquietud de la dirección, de la coreografía, de la creación coreográfica, decido crear mi propia compañía. En el año 2006 surge Pulso, compañía de danza, la cual dirijo actualmente. Y durante todo ese tiempo pasaron muchísimos artistas, intérpretes, artistas visuales, escénicos, músicos, de todo pasó por ahí y sigue pasando. Luego, en el año 2011, decido venir a radicar a la ciudad de Jalapa, donde vivo actualmente. Estando en la ciudad de Jalapa, comencé a dar clases, a trabajar en la Universidad Veracruzana. Estuve ahí unos 3 años y durante ese periodo también tuve la fortuna de dirigir la compañía titular de danza contemporánea de la UB, la compañía Las Sangres, con un equipo maravilloso. Y posteriormente, cuando terminó el trabajo en la universidad, que salí de la universidad, seguimos trabajando en proyectos y haciendo procesos. Y a la actualidad seguimos haciendo colaboraciones con Las Sangres. También a mi llegada a la ciudad de Jalapa, junto con la maestra y coreógrafa Erika Suárez, creamos el Centro Cultural y Centro Vocacional para la Danza, Artífice, el cual codirijo actualmente con la maestra Erika Suárez. Bueno, ya conociendo la historia general más o menos por la que transité para llegar a donde estoy ahora, quisiera hablar de ciertas pautas y ciertos parteaguas que fueron los que hicieron la construcción de mi trabajo en la actualidad y que aportaron cosas significativas para lo que hago hoy en día.
Y bueno, el primer parteaguas pues fue Retazos, justamente, cuando entré en Retazos y con la dirección de Isabel Bustos, fue totalmente un rompimiento entre el paso académico, escolar, a la vida profesional. Recuerdo mucho que yo sentía mucha frustración porque me sentía torpe, no fluía, no fluía en los procesos creativos, en las clases de ellos, en el entrenamiento. Traía yo todavía la rigidez un poco de la academia, de la escuela, con herramientas sólidas, o sea, la ENA, mis estudios, mis primeros maestros, por supuesto me dieron las bases sólidas, las herramientas, para yo poder deconstruir y poder encontrar mi propia identidad, ¿no? Y en Retazos me enfrenté a eso, me enfrenté a bailarines profesionales, a una compañía profesional con un trabajo de investigación muy profunda, con un trabajo de presencia escénica, de creación de imágenes, que era muy particular y donde Isabel tiene esa magia, esa poética de transformar cualquier movimiento en pues una metáfora, en poesía. Y eso la verdad es de las cosas más complejas en el escenario. Podemos bailar, movernos mucho, hacer grandes saltos, pasos complicados, pero lograr en verdad con eso, con grandes pasos o con mínimas acciones, detonar en el espectador emociones, para mí es lo más complicado en el lenguaje del movimiento, en el lenguaje de la danza. Entonces Retazos para mí fue ese parteaguas, fue donde yo entendí cuál era el bailarín que quería ser. No quería ser una repetición de la escuela, sino que quería encontrar mi propia identidad. Y Isabel y todo el colectivo de Retazos en aquellos tiempos me abrieron consciente o inconscientemente, me abrieron ese espacio, esa brecha para yo decir, por aquí es por donde yo me quiero conducir a través de este universo del movimiento, de este universo de la escena. Entonces, toda la teatralidad, porque el estilo que Retazos siempre ha manejado es danza teatro y lo ha hecho muy, muy bien. Creo que es de las pocas compañías que ha entendido ese estilo. Toda esa teatralidad, pensar que el cuerpo en sí mismo tiene una teatralidad, que el estar presente ahí ya es teatro, pero a través de la acción, sin la palabra, es con el mínimo de recursos, es la verdad bastante complejo entenderlo. Y bueno, yo agradezco muchísimo ese primer parteaguas que fue el que me identificó para lo que venía, ¿no? Y en Cuba el otro parteaguas fue el encuentro con la danza posmoderna. Paralelamente a Retazos, yo tuve la fortuna de tener contacto con, sobre todo, tres grandes maestros que me marcaron mucho, que fueron David Zambrano, Jeremy Nelson y Jennifer Monson. Entonces, David Zambrano, con su estilo muy peculiar, que ahora es muy popular, ¿no? Es muy famoso, porque es increíble, su técnica de volando bajo. Jeremy Nelson con todo su trabajo pedagógico muy fino de la anatomía vivencial para moverse, con la técnica de soltura, técnica de release, que es un pedagogo extraordinario, como pocos yo he conocido. Y Jennifer Monson, que es una improvisadora de contacto extraordinaria. No solo de contacto, sino es una persona que fluye y que conecta la improvisación con una naturalidad extraordinaria.
Entonces esos tres maestros también, que tuve varios contactos, tiempo con ellos trabajando, porque iban a Cuba y daban cursos, junto con el estilo y la filosofía de Retazos, yo creo que fueron como mi principal fuente, ¿no? Para yo saber a qué me quería dedicar, qué vertiente de la danza era la que yo quería abordar. Bueno, y el otro parteaguas fue cuando salí de Cuba y llegué a radicar a la Ciudad de México en el año de 1995. El primer año que estuve allí estuve un poco inactivo porque no encontraba yo mucha afinidad con los estilos que en ese momento se estaban, o el movimiento de danza que estaba en México sucediendo, ¿no? Y había pocos coreógrafos trabajando el estilo que yo traía, que era el estilo más de improvisación de contacto, de técnica release, trabajo de piso. Entonces, creo que recuerdo, estaba Vicente Silva, Gerardo Delgado, son los que tengo así presente. Entonces yo di un poco de tumbos para encontrar dónde trabajar, con quién trabajar, ¿no? Pero un día venía yo saliendo de la escuela de folclore, de dar clases ahí atrás del Centro Cultural del Bosque, y saliendo alguien me presentó a Alicia Sánchez. Entonces ella me invita a una audición que estaba haciendo para una megaproducción que ella estaba dirigiendo, un homenaje a Siqueiros en el Poliforum. Entonces estaba buscando bailarines y me invitó a la audición y me dijo, ve a ver qué pasa. Y bueno, fue una conexión inmediata. Cuando yo llegué y la vi moverse y ella me vio moverme, dije, vaya, qué bueno, al fin encuentro a alguien que está en la misma sintonía, ¿no? Entonces, inmediatamente, sí, por supuesto, me quedé en la audición y de hecho terminé siendo el asistente de movimiento. Apenas nos conocíamos, pero bueno, es de esos encuentros y de esas conexiones que no se dan siempre, pero con Alicia sucedió en automático, ¿no? Y desde ese momento, pues estuve trabajando con ella por procesos extraordinarios. Alicia es una mujer muy inteligente, muy creativa, creo que para mí es de las coreógrafas más importantes de México. Y, y es una extraordinaria bailarina, bailamos mucho, nosotros trabajamos mucho la improvisación y recuerdo que muchas veces ella me decía, oye, hay una función en tal lado, nos vemos ahí y ahí articulamos una estructura, algunas consignas y a ver qué pasa. Y bueno, pues pasaba todo, ¿no? Hacíamos creación instantánea y la gente decía, wow, qué coreografía, pero en realidad no había nada coreografiado, ¿no? Todo sucedía en el momento. Y eso no es tan fácil lograrlo si no tienes alguien que fluya contigo, ¿no? Y que tenga esa comunicación profunda. Entonces, trabajé con ella alrededor de 8 o 9 años, como dije anteriormente. Y bueno, hicimos obras increíbles que yo todavía las recuerdo con mucho amor, obras como Entre tú y yo los otros, La mirada del sordo. También tuve la fortuna de trabajar con bailarines como Antonio Salinas, Carlos Martínez, Beto Pérez, eh, Eleno Guzmán, que es un actor que le entró de lleno a la danza y al teatro físico. Y sí, también el trabajo con Alicia fue una gran escuela, fue un gran aprendizaje, fue un espacio donde llegué ya a mi punto máximo de madurez como bailarín. Entonces,
sí fue un periodo muy productivo, muy, muy intenso y que lo recuerdo con mucho cariño. Otro momento importante de mi carrera fue cuando surge Pulso Compañía de Danza en el 2006. Yo ya estaba inquieto por entrarle y por tener la experiencia como creador y como director escénico. Estaba ya preparado, me sentía con la madurez suficiente para abordar la creación escénica y la coreografía. Entonces surge Pulso con un equipo. En ese entonces estaban grandes bailarinas como Diana Rayón, Adjani Solórzano, Virginia Amarilla, gente colaborando como Ana Paula Ricalde, Carlos Martínez. Y bueno, tuvimos mucha suerte porque ese mismo año entramos en el Premio Nacional INBA One, que la final fue en Bellas Artes, y ahí nos presentamos con la obra Vacíos. Bailábamos Adjani Solórzano, Ana Paula Ricalde y yo. Y bueno, pasamos a la final y tuvimos el privilegio de obtener algunos premios. Yo gané el premio a Mejor Intérprete y la obra ganó Mejor Iluminación realizada por el maestro Hugo Heredia. Y bueno, eso nos abrió muchísimas puertas, fue una ventana para la comunidad, este nuevo grupo, este nuevo colectivo que estaba surgiendo. Y ese mismo año surgió una invitación de parte de la coreógrafa y bailarina extraordinaria. Ella es coreana, radicada en los Estados Unidos, Eun Jung Choi, para hacer una colaboración y una co-creación con ella y presentarla, estrenarla en los Estados Unidos. Esta obra fue comisionada por una de las organizaciones de danza independiente más importante de los Estados Unidos, la legendaria Dance Space Project, y ellos nos dieron el apoyo para crear la obra Traslados, producirla en México y posteriormente estrenarla en la ciudad de Nueva York. La estrenamos en la legendaria iglesia San Marc. Este es un lugar mágico con una tradición desde los años 60. Fue uno de los lugares donde surgió el movimiento postmoderno. Entonces, fue un inicio bastante bueno para Pulso. De ahí volvimos a regresar a presentar la obra en Nueva York. Luego yo fui por una invitación personal de la coreógrafa On Jong a participar como intérprete solista. Y bueno, ese fue el arranque de Pulso para continuar su camino. Y en este camino pues hubo muchos colaboradores. Una de las colaboraciones también que significó mucho para mí fue la colaboración con la maestra y coreógrafa y gran bailadora Erika Suárez, bailarina de flamenco, donde nos juntamos para hacer una colaboración fusionando el lenguaje flamenco con el lenguaje contemporáneo. Fue muy interesante todo lo que detonamos y las posibilidades que había al uno hacer esta fusión de estos dos lenguajes tan distintos, tan contradictorios, pero que al final generaban una mística y una extrañez en el público, porque nadie se espera ver el flamenco tan deconstruido, ¿no? Entonces creo que eso fue una pauta importante para la investigación de Erika Suárez, también para la experiencia que tuvimos todos en cuanto a poder abrir el panorama y las posibilidades del movimiento en general, ¿no? Creo que esto también marcó un inicio en la etapa de Erika para que a futuro continuara buscando
los diferentes estilos y mezclarlos con el flamenco. Creo que ella es una de las pioneras aquí en México que, que empezó a fusionar el lenguaje flamenco. Se ha metido en problemas por hacerlo, pero ella es una extraordinaria creadora, una mujer que busca siempre romper sus propios límites. Entonces, eso no la ha detenido y bueno, hoy en día creo que es una de las creadoras más importantes de fusión de lenguajes en México. También otra colaboración que hubo fue con la bailarina y coreógrafa Abigail Jara. Tuvimos varios años también haciendo producciones, coproducciones, girando, dando cursos, trabajando, enseñando por todo el país. Y bueno, en el 2011 decido radicar en la ciudad de Jalapa, la bella Jalapa, una ciudad que me abrazó con toda su magia, con esta energía que tiene, a pesar de todo lo que ha sucedido y todo lo que ha sufrido, sigue conservando esta energía que tiene que ver con lo sublime, con el arte, con la presencia de artistas de todas las ramas, de todas las especialidades, artistas increíbles que aquí radican. Entonces esta ciudad se respira eso a pesar de todo. Y bueno, lo primero que hice en Jalapa fue entrar a dar clases en la Universidad Veracruzana. Entré como docente, ahí estuve trabajando durante 3 años y el último año recibí una invitación por parte de la compañía Las Sangres, que era la compañía titular de la Facultad de Danza, dirigida por la maestra Guadalupe Barrientos, a tomar la dirección artística de la compañía. Fue para mí un gran agrado poder tener un colectivo de trabajo. No los conocía bien, no eran mis bailarines, pero fue una experiencia nueva, fue interesante estar y tener todo el espacio y el tiempo y la infraestructura para trabajar de tiempo completo con un grupo de bailarines, extraordinarios bailarines como Yanis Plat, Juan Mesa, Abraham Ponce, Daniel Resendi, Pedro García, Marta Karina. Entonces, ahí a mí se me ocurrió desarrollar una idea que yo traía hace tiempo de una obra de la cual había hecho algunas variantes muy pequeñas. Y la obra se titulaba, la idea hablaba sobre el odio. Entonces la obra se llama Las etapas del odio. Ese trabajo que hicimos con Las Sangres fue extraordinario, fue una etapa que a mí me ayudó a consolidarme aún más como creador, como fue una ventana a definir totalmente qué es lo que yo buscaba ahora sí como creador, cuál era la dramaturgia y cuál era el proceso que yo necesitaba para detonar en los intérpretes algo sólido y algo contundente. Entonces empezamos a trabajar en esta idea de la violencia. Era un tema que estaba muy presente en Jalapa en esos tiempos, estaba muy difícil la situación. Y bueno, estuvimos un año, nos dimos el tiempo suficiente para lograrlo y ahí hubo un encuentro maravilloso con el gran artista, músico, artista escénico, que con su magia y su presencia envolvió y fue el hilo conductor de la obra. Estoy hablando de Stanley Bullock, más conocido como nuestro querido Jack. Desgraciadamente ya no está con nosotros, pero él nos empujó y nos sacó a todos de nuestra zona de confort. Entonces, él entró como el loco que veía todo desde afuera, el que puede estar fuera de todo y darse cuenta de todo, ¿no? Entonces, lo que surgía con la obra era maravilloso.
Yo estoy muy agradecido de haber trabajado con este equipo y de seguir trabajando, porque todavía seguimos colaborando. Hicimos más de 50 funciones, no sé cuántas, ya no me acuerdo la verdad. Giramos por todo el país, ganamos varios apoyos y becas. Entonces las etapas del odio se construyó con base sólida, se desarrolló y llegó hasta su punto máximo de evolución, y de ahí, bueno, se diluyó por cuestiones de la vida, pero sigue presente en el público, sigue presente en mí y en los intérpretes, ¿no? Y, y sí, ese fue un momento clave. A mí, como dije anteriormente, me ayudó a descubrir otro camino y otra esencia de la creación, de la investigación. Y bueno, actualmente soy codirector de Artífice, Centro Vocacional y Profesional para la Danza, junto con la maestra Erika Suárez. Artífice es un lugar de formación, de pedagogía de la danza. Formamos bailarines, jóvenes bailarines, estamos enfocados en las nuevas generaciones, y también funcionamos como foro cultural, como foro escénico, y es un lugar también donde se desarrollan trabajos de investigación y exploración. Aquí viene mucha gente de otros lados, viene gente de otros estados, de otros países, y hace aquí residencias para colaborar y hacer investigación. Y entonces Artífice es un espacio creado con mucho amor, con mucho esfuerzo para toda la comunidad artística de Jalapa y de México, y bueno, del mundo entero. Estamos abiertos a recibir todos los proyectos que quieran venir aquí a colaborar. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio, por escuchar y por darse el tiempo de dialogar un poco sobre mi carrera, ¿no? Y bueno, también agradecer al Teatro del Estado por esta cordial invitación y a todo su equipo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.